Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mariana Costa. Gracias por estar en el canal, por suscribirse, por dejarme comentarios. Es muy lindo el intercambio. En este canal tratamos temas vinculados con diseño, ilustración y comunicación. Y particularmente hoy les he traído un video vinculado con la relación que existe entre el fondo y la figura. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. He elegido muy cuidadosamente los ejemplos como siempre, así que bueno, espero que me acompañen. Vamos hasta el final, que tengo unas ideitas y unos ejemplos muy hermosos para ustedes. Muy bien, primero ya sabemos que en una composición visual las formas que se perciben por delante se las denomina figuras y las que se perciben por detrás o se captan por detrás, como podría ser por ejemplo este círculo azul, se denominan fondos, ¿no? Ahora muy bien, eso es dicho de manera muy genérica, pero también tenemos que recordar, y tienen varios videos vinculados con composición y morfología en este canal, tenemos que recordar que el campo gráfico es un espacio de lucha por el poder, ¿no es cierto?, por la jerarquía, por las fuerzas, luchan los elementos visuales en ese campo de manera tal que, bueno, se contraponen, entran en tensión, y eso es lo que nosotros hacemos cuando diseñamos o cuando ilustramos. Lo que hacemos es definir jerarquías en ese campo. Así que tengan en cuenta todo esto que les digo para observar los ítems que vamos a ver hoy. Bueno, acá tienen el cuadro general de las 10 relaciones posibles entre figura y fondo. Yo quería mostrarles la relación, digamos, todas juntas, pero no es necesario que se las lea. Vamos a ver una por una con ejemplos. Pero les dejo esta pantalla completa por las dudas quieran verlas todas juntas. La primera relación es la más sencilla, que es el fondo más simple que la figura. El fondo se percibe por detrás por su simplicidad, por su ubicación. Fíjense en este fondo amarillo que se percibe por detrás de esta ilustración. Y en el caso de este afiche que estamos viendo de Star Wars, tenemos dos fondos en realidad. El fondo negro, que es el que se perfora, entre comillas, y es el espacio, y el fondo blanco propio del póster, delimitado por la línea negra, que sería el área, la zona donde corta, ¿no?, el póster. Entonces, bueno, esta es la forma más sencilla de composición en ese sentido, donde el fondo es más simple que la figura. Vamos a ver otra al revés. Acá tenemos el fondo más complejo que la figura. Si tomamos como figura a la tipografía, en ambos casos, lo que tenemos es un fondo muy, muy complejo con tramas, con texturas, con mucho color. Eso está realizado adrede para generar este tipo de composición, ¿no? Y la tipografía calada sigue leyéndose y se vuelve la forma, ¿no? Y el fondo es muy complejo. Esa sería la segunda opción. Veamos la tercera. La figura se abre hacia el fondo. Es un hermoso recurso este. Fíjense cómo en este caso las tipografías dejan ingresar el color del fondo y ese es un recurso interesante, como les digo, para componer. O en este otro caso lo que tenemos es que se ha realizado un estarcido, una pintura por estarcido sobre esta figura humana con los colores del fondo. Entonces se combina y se vuelve más sutil la figura humana con respecto al fondo al abrirse levemente, ¿no? Muy bien. El cuarto es la figura y el fondo complejos. Entonces ahí empiezan a competir más fuertemente los elementos entre sí. Es más difícil la legibilidad de los mismos, pero bueno, puede o no ser una pieza gráfica o una ilustración ruidosa, depende de cómo lo manejemos, ¿no? Pero estamos más en peligro de que falte contraste o de que sea difícil definir qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Pero esto es una posibilidad más que tenemos de composición. Ven, en este caso lo que se nota es que hay una idea de que haya figura y fondo, pero la cantidad de elementos solapados, superpuestos, hace que uno no pueda encontrar las ofertas de manera clara, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando componemos. En este caso son dos ejemplos más de figura y fondo complejos. Fíjense que usan el tipo de composición que hemos visto también en el canal en un video que se llama por capas. Entonces, a propósito, el que diseña organiza los elementos como si estuvieran en distintas capas, ¿no? Uno pudiera leer
por capas y eso es interesante compositivamente, pero hay que controlar bien los elementos para no generar ruido visual. Otra manera es la figura y el fondo que se complementan entre sí, como es este caso, que no compiten entre ellos, que se ayudan, que vos ves cómo uno potencia al otro, y eso es una manera también de diseñar. Y este figura y fondo se complementan y no compiten. Es un ejemplo interesante que me gustaba mostrarles porque lo que el diseñador eligió fue un fondo con café, porque el producto que ha diseñado, el envase diseñado, es un envase de café para el cual se hizo una trama que es también muy compleja. Entonces tenés una figura compleja sobre un fondo que no compite y a la vez ambos son complejos, ¿no? Entonces me parece que hay casos y casos. Como todo, hay que ver cada caso para definir la calidad. Pero en este caso se ayudan por el tema, por los colores y porque uno distingue claramente una cosa de la otra, ¿no? Aunque ambas son complejas. En el punto 7 tenemos la figura y el fondo con continuidad, como sucede con estos globos y estas líneas rojas. Y hay un caso particular que les traigo, que es esta obra de Lucio Fontana, donde la figura en realidad son los tajos que se le han realizado al fondo. Y creo que esa es una manera bastante interesante también de hablar de figura y fondo. Acá también se está viendo mucho últimamente en diseño de envase, que se presenta el envase con un fondo que tiene continuidad con el diseño. Entonces vos ves que se le da volumen al envase, pero ese envase está ubicado sobre un fondo que le da continuidad a la etiqueta, por ejemplo, como sería en este caso. Y lo mismo sucede con este dispositivo que está ubicado sobre un fondo que continúa en su propia pantalla, ¿no? Esa es la vinculación de figura y fondo con continuidad. Otro recurso más. El octavo es el fondo como espacio, con profundidad y con la figura por delante. Y aquí tenemos la aplicación de la perspectiva con un punto de fuga hacia atrás que da esta idea de profundidad, además de que interpretamos que se trata del espacio. Pero esta idea del fondo con profundidad también es posible de ser implementada, ¿no? Fíjense acá cómo el que diseñó trabajó las líneas de perspectiva de otro modo, con un par de puntos de fuga, pero a su vez genera esta idea de profundidad y adelante como figura están las tipografías que a su vez también tienen perspectiva. Es importante aclarar que no hay una forma mejor o peor, todo depende de cómo las utilicemos, ¿no? En la 9 tenemos un efecto especial que es el que aparece cuando uno hace una figura con forma de ventana. Entonces lo que aparece es un fondo a través de una ventana creada por la figura, ¿no? Fíjense en este caso el afiche de Carlos Saura, de una película de Carlos Saura, donde la figura es el pájaro, se cala y se percibe como ventana, a través de la cual puedo ver los personajes. Y lo mismo sucede con Star Wars, donde la figura se cala y me permite ver el fondo. Bueno, la relación ambigua entre figura y fondo, que se suele llamar reversibilidad, a veces la ambigüedad no llega a la reversibilidad total, pero puede quedarse en distintos niveles. En este caso tenemos un gran nivel de reversibilidad con las obras de Shigeo Fukuda, donde uno puede ver cómo él ha trabajado el blanco y el negro de manera reversible, ¿no? Obras muy, muy hermosas de Shigeo Fukuda, uno de los grandes referentes del diseño, la ilustración, la comunicación y por supuesto un puente entre el arte y el diseño. También tenemos acá dos obras de Escher que, bueno, hay que nombrarlos. Si se habla de reversibilidad, hay que nombrar a Escher. Él ha trabajado infinitamente con estas ideas de figuras, ¿no? Que dejan un lugar y lugar al otro. Entonces, esta reversibilidad permanente en la obra de él es muy interesante para ser estudiada. Y bueno, en relación ambigua figura y fondo, también tenemos este ejemplo de este afiche en blanco y negro, donde la figura y el fondo han sido rotas, se ha tajeado de manera tal que a vos te cuesta saber cuál es el fondo y cuál es la figura acá, ¿no? Uno tiende a pensar que la figura es una tipografía negra, pero después cuando no logras leer, empieza a complicarse.
Y en el caso de al lado, me parece interesante que vean este volumen, que se puede percibir como un volumen hueco, pero también como un 1. Uno puede leer un 1 adentro de un rectángulo cuando mira esa imagen. Por lo tanto, ahí también hay un grado de ambigüedad, ¿no? A veces cuando diseñamos buscamos esa ambigüedad porque se vincula claramente con lo que tenemos que comunicar. Otros ejemplos de ambigüedad, ¿no? Donde el diseñador reparte los pesos entre el negro y los colores, entre el negro y el gris, y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, y si haces el esfuerzo, o ves el negro como figura o el negro como fondo. Eso es ambigüedad, reversibilidad. El número 10 es la transparencia, fácil de comprender entre la figura y el fondo. También es un trabajo en capas, una composición en capas, pero que te permite mostrar dos cosas a la vez, pero a la vez estás trabajando con la jerarquización de los elementos, porque vos tomás la decisión de qué es más fuerte y qué es menos fuerte, qué va por delante, qué va por detrás, qué grado de transparencia tiene esa capa que pones por delante, etcétera, ¿no? No hay que abusar de ese efecto de transparencia, que es muy hermoso de usar, pero digamos que puede complicar la composición. Entonces hay que usarlo con cuidado, ¿no? Como todo. Bueno, hay ejemplos de otros tipos de dibujos que nos daban cuando éramos chicos, ¿no? Por ejemplo, los dibujos para colorear, donde vos coloreabas y ibas encontrando la figura a medida que respondías a la consigna, ¿no? Las figuras están escondidas en el fondo y aparecían cuando vos las podías colorear. Eso es un juego de niños, pero que también es un recurso interesante para tener en cuenta a la hora de diseñar. Y con respecto a la relación ambigua de figura y fondo, yo hice, como ustedes verán, el trabajo que hice para este propio video, donde es muy importante que meditemos sobre lo que se dice y cómo se dice. Cuando yo acá les hablo de fondo y ubico la palabra fondo entre la F y la G, lo que estoy haciendo acá es una ambigüedad. Estoy generando una idea ambigua porque estoy jugando con lo que la palabra significa, ¿no? Yo pongo como figura unos elementos en negro que se van descomponiendo, que van perdiendo nitidez, ¿no? Y que se abren hacia el fondo. Entonces eso se contrapone con la idea que tenemos de figura, que tiene que estar adelante. Y a su vez pongo como fondo en rojo para llamar la atención, cuando normalmente lo que llama la atención es la figura, ¿sí? Esta palabra. Entonces, se puede jugar con lo que la palabra dice y cómo lo dice. El tema es que uno vaya encontrando las maneras según lo que tiene que comunicar. Pero esa es un poco la idea de esta composición que hice para este video, que siempre me gusta, como ustedes ya saben, ilustrar los videos y buscar la manera de sacarle jugo al tema del que estamos charlando, ¿no? Entonces, la ambigüedad entre la figura y el fondo también se puede producir cuando yo nombro las cosas de una manera determinada, ¿no? Y las digo de una forma especial. Entonces, tengan en cuenta eso, qué se dice y cómo se dice. Bueno, les dejo acá un ejemplo de una composición visual para que ustedes me digan cuál de las 10 relaciones figura y fondo que se cumplieron aquí en este video se están cumpliendo en esta pieza gráfica. Me gustaría que piensen, a ver, fíjense en esta composición, ¿no? Párenla un ratito y piensen, ¿cuál de las 10 relaciones figura y fondo que estuvimos charlando recién en el video se cumplen en esta pieza gráfica? Si quieren, me lo dicen en los comentarios del video y seguimos intercambiando, porque acá tenemos una composición bastante interesante también. Bueno, siempre les dejo bibliografía, ya lo saben. Hay un video de morfología, hay de composición también videos. Me parece que es importante revisar los fundamentos del diseño, de la ilustración y de la composición, y también de la ilustración. Y bueno, siempre les agradezco, por supuesto. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero sus likes, sus respuestas acá abajo y que sigamos comunicándonos. Gracias, gracias por suscribirse y apoyar este canal que, bueno, que llevo adelante con mucha energía y muy buena onda. Muchísimas gracias. Chau, chau. Que anden muy bien. Nos vemos en la próxima.